El profeta Sofonías, su nombre significa Jehová esconde. Vamos a comentar algo sobre la paternidad y la fecha de este libro. Sofonías comienza su obra remontando su linaje hasta su tatarabuelo, el rey Ezequías. Por ello, consideramos a este profeta de la línea real y pariente del rey reinante en ese momento, que era el rey Josías. Data su profecía durante los días de este rey, lo que sitúa su ministerio alrededor del 635 antes de Cristo. El propósito de este libro, Sofonías, fue llamado por Dios para ayudar a este piadoso rey, como conocemos, al rey Josías, en su intento de hacer volver al reino de Judá a Dios. El mensaje del profeta revela, sin embargo, que ya era demasiado tarde para la nación de Judá en general, ya que se avecinaba el juicio, aunque el propósito era rescatar a algunos individuos que aún podían ser salvos. Los destinatarios son precisamente el reino de Judá y Jerusalén. Tenemos, como nos dice el libro de Sofonías, capítulo 1, verso 4, y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Entonces vemos cómo la profecía se dirige a ellos principalmente, aunque también encontramos mencionadas a algunas naciones paganas que también iban a ser motivo de juicio. Vamos a ver algunas consideraciones especiales de este profeta, de esta profecía, para poder comprender el ministerio de Sofonías y de sus dos contemporáneos, como ya vimos al profeta Jeremías y también a Habacuc, que vamos a comentar posteriormente. Es esencial comprender la historia reciente del pueblo de Judá. Sofonías ejerció su ministerio en tiempos de un rey piadoso en Judá. Hubo un avivamiento durante el reinado de Josías, pero mucho más importante fue el reinado de un rey anterior muy malvado, que fue el rey Manasés. Manasés reinó más tiempo que ningún otro rey. Vaya, es de notar esto, fueron 55 años de este rey malvado, y se considera el más malvado de todos los reyes en la historia de Judá, según nos lo cuenta el libro de Segundo de Reyes. Como vemos, Manasés logró someter a la religión hebrea a todas las demás religiones de los países vecinos. Dejó una mezcla de religiones paganas y con esto hace una herencia de pecado y de religiones que él tenía alrededor y que él las había introducido al judaísmo. Vemos también en Segundo de Reyes 21, nos informa cómo Manasés derrama sangre inocente en gran manera, dice, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Debido a la increíble maldad de este rey, Dios pronuncia un juicio irreversible que iba a caer sobre Judá,
como ya leímos, debido a este rey. El mal se impregnó de tal manera en Judá que la nación no volvería a Dios. Ni el avivamiento de Josías de ese momento pudo revertir lo que Manasés había hecho. Los 3 profetas que hablaron de parte de Dios después del reinado de Manasés no podían cambiar la suerte de la nación, pero podían rescatar individualmente, comentábamos, a personas de los acontecimientos que se avecinaban. El rey Josías comenzó a reinar en el año 640 a.C. y su avivamiento comenzó 10 años después, en el 630. Puede que Sofonías tuviera parte importante, decíamos, en este avivamiento, y se debería observar que durante este periodo de Josías y del avivamiento espiritual del pueblo, retrasa un poco la caída de Judá hacia el juicio que ya estaba profetizado. El versículo clave que tenemos en este libro es Sofonías 1:14. Dice el Señor en su palabra: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Entonces encontramos que el mensaje central de este libro, del tema de Sofonías, es precisamente el día de Jehová, como se menciona. Por lo menos esta frase aparece 7 veces en este libro, haciendo un total de 13 veces si lo incluimos solamente con el día. Pero este es el mensaje central. Se dicen varias cosas acerca del día de Jehová. Primero, que es inminente, que será un tiempo de terror, que viene como consecuencia del juicio por el pecado, que irá acompañado de grandes convulsiones en la naturaleza, que caerá sobre toda la creación y solo sobrevivirá un remanente. Estas declaraciones es importante hacer notar que tienen una perspectiva cercana también como una lejana, es decir, por una parte, la cercana es la inminente invasión babilónica al Jerusalén y la destrucción del reino de Judá. Y el más lejano, el cumplimiento lejano, que es el periodo de la tribulación en un futuro. Entonces, también vemos que este mensaje central podríamos hablar de un mensaje que lleva de la desolación a la liberación. El bosquejo del libro lo encontramos dividido en 4. Primero, el juicio avecinándose sobre la nación de Judá, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 3. Después vendría el juicio avecinándose sobre las naciones circunvecinas, capítulo 2, verso 4, hasta el verso 15. El capítulo 3, la división tercera de este bosquejo es el juicio avecinándose sobre la nación de Judá, capítulo 3, versos del 1 al 8, y al final, las bendiciones venideras sobre todas las naciones, capítulo 3, versos del 9 al 20. Si vemos un pequeño resumen de este bosquejo, veríamos en el primer punto, que es el juicio avecinándose sobre la nación de Judá, el profeta anuncia que toda la tierra habitada enfrentará el juicio de Dios. Este juicio universal es mencionado en Sofonías varias veces y mira al cumplimiento final del gran futuro, que es el día de Jehová. La razón de la disciplina de Dios sobre Judá es
la idolatría, por una parte. Vemos en el capítulo 1, verso del 4 hasta el 6, pero principalmente podemos leer el verso 6 que dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron, porque ya veíamos cómo el pueblo se va hacia la idolatría. También por el pecado. En el verso 17 dice Dios, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. También encontramos cómo este pecado cunde no solo en el pueblo, sino también en los príncipes, en los sacerdotes, y encontramos a la idolatría involucrándose en todos los niveles. Se alejan de Dios voluntariamente. Y aunque la nación misma estaba tan involucrada en el pecado que no volvería al Señor, esta profecía es dada, decíamos, para que algunas personas en forma individual sí aceptaran esta invitación del Señor y se volvieran a sus caminos. El punto 2 es el juicio avecinándose sobre las naciones circunvecinas. Y encontramos aquí el juicio que Dios hace sobre, no solo sobre su pueblo, sino también decíamos sobre otras naciones, viendo cómo hace 8 días nos mencionaba el hermano, Dios es un Dios de la historia, es Dios de la humanidad. Y así vemos cómo se menciona a Filistea hacia el oeste, a Moab y a Amón hacia el este, a Etiopía hacia el sur y a Siria hacia el norte. Son blancos del profeta debido al tratamiento que le dieron al pueblo de Dios. Sin embargo, hasta algunos de estos extranjeros se podrían volver a Dios. El punto número 3 es el juicio avecinándose sobre la nación de Judá. Jerusalén ha sido obstinada y rebelde. Sus líderes son considerados como codiciosos, impíos, traicioneros y malvados, puesto que no ha respondido a los juicios de Dios sobre las demás naciones, aprendiendo de ellas, ya que les había tocado vivir y ver el juicio precisamente sobre sus hermanos, que es el reino del norte. Sin embargo, Judá no aprende y también será castigado. El último punto son las bendiciones venideras, sobre todas las naciones. Esta profecía, decíamos, mira hacia un tiempo futuro de salvación y bendición. Esta sección hallará su cumplimiento cuando el Mesías establezca su reinado sobre la tierra. El temor y el fracaso serán constituidos por el gozo y la victoria cuando este rey gobierne, como nos dice en el capítulo 3, verso 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y gracias a Dios, porque es una constante que nosotros hemos visto en estos libros proféticos. Si bien hay un juicio, siempre se termina con una nota de victoria, de liberación por parte de nuestro Dios. Dios hará grandes cosas por su pueblo. Sofonías entonces también hizo sonar una nota de esperanza en medio de su mensaje de disciplina. Todas las aflicciones se terminarán e Israel será hecho para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Dice el verso 20, 3:20, en aquel tiempo yo os traeré
En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y vemos entonces que resultó ser que el cercano juicio profetizado por Sofonías vino realmente muy pronto. El piadoso rey Josías muere en el año 609 y al cabo de solo 4 años los babilonios invaden y toman Judá. Por no haber escuchado Judá las advertencias de Sofonías y de los otros profetas anteriores, ahora iba a experimentar la disciplina de Dios. Y les decía, este mensaje de juicio, pero terminado con un mensaje de victoria y con esta frase que a mí se me hizo muy, muy hermosa: hacer de su pueblo, pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, precisamente a todos aquellas remanentes que se vuelven a Jehová.